Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una fábula moderna, una historia que de verdad nos enseña algo, nos enseña cómo una comunidad puede encontrar su fuerza justo cuando todo parece perdido, cuando golpea la crisis. Vamos a hablar de lazos, de miedos y sobre todo de qué pasa cuando un grupo decide por fin empujar en la misma dirección. Y la historia arranca con una pregunta que, es bastante potente. ¿Qué pasa cuando llega una crisis y simple y sencillamente nadie va a venir a salvarte? Cuando los problemas te superan y no hay ayuda externa a la vista, ¿qué es lo que queda? Esta historia se atreve a explorar una de las posibles respuestas. Bueno, vamos a entrar en materia. El escenario es el granero de un tal Don Emilio, y ahí, bajo el mismo techo, viven 5 animales. Pero ojo, que compartir un espacio no es lo mismo que compartir la vida. Al principio la cosa es así. Viven juntos, sí, pero están completamente solos, cada uno metido en su propio mundo. Y aquí tenemos a los protagonistas de esta historia. A ver, está Coco, que es como la sabia del grupo. Luego Pinto, el cerdo, que es muy curioso pero le cuesta un montón pedir ayuda. Pluma, la gallina, que es chiquita pero con una voz y una fuerza que ya quisieran muchos. Dante, el perro, súper leal pero a la vez inseguro. Y por último, el viejo Tomás, un caballo que siempre está aparte, como guardando distancia. Vaya, un grupo de lo más variado. Y justo esta frase del viejo Tomás, "Los años no permiten dormir bien", nos da la primera pista. Nos dice que su aislamiento va más allá. No es solo cosa de la edad. Es el peso de un recuerdo, de una herida del pasado que lo tiene apartado del resto, lo tiene atrapado en un insomnio que no es solo físico. Pero esa rutina tan frágil que tenían está a punto de hacerse pedazos, porque se viene una tormenta, y no una cualquiera, una mucho más fuerte de lo normal. Una tormenta que llega para poner a prueba no solo las paredes del granero, sino también, y esto es lo importante, las paredes que cada uno de ellos ha levantado a su alrededor. Y de repente, ¡pum!, el muro norte se viene abajo. Una viga enorme cae y bloquea la única salida. La crisis es real, es inmediata. Y lo primero de lo que se dan cuenta a la mala es que por separado no son nada. Son impotentes. Pinto, por ejemplo, intenta mover la viga él solo, y claro, falla. Su fuerza individual simplemente no alcanza. Y entonces llega un momento que es absolutamente crucial. Después de intentarlo y fracasar, Pinto dice 2 palabras que lo van a cambiar todo. Necesito ayuda. Es la primera vez que alguien en este grupo se atreve a ser vulnerable, a admitir que no puede solo. Y justo ese, es el primer ladrillo para empezar a construir algo juntos. El grupo como que se contagia de la valentía de Pinto y decide actuar. Pero se topan con un muro. Y no el que se cayó. Le piden ayuda al viejo Tomás, que es el más fuerte de todos, pero él se niega. Se niega porque está paralizado por un recuerdo, por una vez en el pasado en la que empujó con todo lo que tenía y no sirvió para nada. Ahí se dan cuenta de que el verdadero muro que hay que derribar no es el de madera, es el del trauma. Y esto nos lleva a un punto de quiebre total. Se siente el miedo en el aire, la duda. ¿De verdad pueden lograr algo así ellos solos? La decisión que tomen en este momento va a definir su futuro. Y no solo para salir del granero, sino para definir qué son como comunidad. Y toda esa duda se resume en la voz de Pinto. Nosotros somos animales, Dante. En esa simple pregunta se condensa todo su sentimiento de impotencia. La manera en que se ven a sí mismos, solo animales. Como si eso los hiciera menos, como si fueran insuficientes para algo tan grande. Es la historia que se han contado a sí mismos hasta ahora. Una historia de no podemos. Pero entonces Dante, el buen Dante, sale con una perspectiva que lo cambia absolutamente todo. Le responde: somos animales que esta mañana movimos una viga entre 5. Uf, esta línea es brillante, porque redefine por completo quiénes son. No se basa en una idea de a lo mejor podemos. No, se basa en una prueba real, concreta, de algo que acaban de hacer. Les da una nueva historia que contarse sobre ellos mismos, una donde sí son capaces. Y ya está. Con eso bastó. Esas palabras fueron suficientes. El cambio de chip es instantáneo. Pasan del yo no puedo al ¿y si nosotros sí podemos? La decisión está tomada. Van a reconstruir su hogar. Juntos. A partir de aquí, lo que vemos ya no es solo la crónica de una reparación. Es mucho más. Es la historia de cómo mientras reconstruían un muro, en realidad se estaban reconstruyendo a sí mismos, a sus relaciones. El trabajo físico se vuelve una especie de sanación emocional. Y el resultado es fascinante. El granero, la pared, no queda perfecto. Para nada. Queda lleno de marcas, de rasguños, de imperfecciones.
Pero cada una de esas marcas cuenta una historia. Es un testimonio de su esfuerzo colectivo. Es como un mapa de su lucha. Y se dan cuenta de que eso es mucho mejor que la perfección. Y creo que nadie representa este cambio tan profundo como el viejo Tomás. Él, que al principio se había negado a ayudar, se queda observando cómo los demás trabajan en equipo. Y al ver esa unidad, algo dentro de él empieza a repararse. El momento clave es cuando Pinto se le acerca y le agradece, no por empujar, sino simplemente por estar ahí. Y Tomás entiende, eso es la amistad. Y su herida, esa que no lo dejaba dormir, por fin empieza a sanar. Y así la historia nos va dejando con algunas ideas súper potentes sobre qué significa de verdad ser una comunidad resiliente. Porque al final, el punto no es evitar que lleguen las tormentas. Eso es imposible. El punto es cómo les hacemos frente. Y justo aquí, la historia nos regala una definición de resiliencia que es diferente. No se trata de aguantar y aguantar el dolor sin romperse. No, es la valentía de volver a confiar en otras personas después de haber sido herido. La resiliencia vista así es un acto de conexión. Es abrirse de nuevo. Y Coco, con esa sabiduría que tiene, lo resume de una manera perfecta. Dice que la solidaridad no se demuestra cuando todo va bien, en los días de sol. La verdadera solidaridad se ve cuando la viga se cae, cuando todo se viene abajo. Es esa certeza de saber que no vas a tener que cargar con todo el peso a solas. Y con esta reflexión final, vamos cerrando. La historia termina y no sabemos cuándo llegará la próxima tormenta. Porque, seamos honestos, las tormentas siempre llegan. Pero la gran diferencia es que ahora ya no son 5 almas solas en un granero. Ahora son una comunidad. Y esa, al final del día, es la única preparación que de verdad importa.